Pasan, estamos en vivo. Ok, entonces, muy buenos días para todas. Gracias por haber sacado el tiempo de conectarse esta mañana. Hoy vamos a salir inspiradas, vamos a salir motivadas. Dentro de Mompreneurs Colombia siempre decimos que es un privilegio servir y hoy tenemos una historia que ha vivido esto, que digamos que por sus venas corre el sentir la necesidad de otras personas como propias, con esfuerzo, con dedicación, con esmero. Y eso es lo que viene nuestra invitada hoy a contarnos, porque es muy, muy importante. Nuestra invitada de hoy para nosotras es de gran inspiración, como lo ha hecho durante toda su vida y con este nuevo proyecto que es la Fundación She Is, y que ya desde ya toda la comunidad también se viene preparando para asistir a Medellín al She Is Global Forum. Y quiero darle la bienvenida a Nadia Sánchez. Ella es la directora y fundadora de She Is y de este gran evento que agrupa a un sinnúmero de mujeres que buscan la sororidad, que son resilientes, y este año este tema es algo que a nosotras como Mompreneurs Colombia nos ha movido a participar. Entonces, Nadia, gracias por estar aquí con nosotras esta mañana, por venir a compartir tu vida y tu historia con nosotras. Caro, Nadia. muchísimas gracias. María Pau, también muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, a la comunidad de Mompreneurs que han estado siempre apoyándonos y obviamente creciendo juntas en esta apuesta. Hoy les quiero hablar efectivamente sobre el ADN del astronauta, porque al inicio todas pensamos que ser astronauta es muy difícil y efectivamente tiene una ciencia y un desafío y retos gigantes, pero yo descubrí que todas en algún momento de nuestras vidas explotamos ese ADN del astronauta, que es enfrentarse a lo desconocido, entender nuestro contexto, de lanzarnos precisamente. Yo creo que las mujeres tenemos ese ADN ya desde que nacemos, de lanzarnos y enfrentar a lo que no conocemos y a entender también cómo podemos transformar las vidas. Los astronautas están en el espacio orbitando, descubriendo, logrando y descubriendo si también hay más vías y obviamente protegiendo. Y nosotras, yo creo que como mujeres siempre tenemos ese ADN donde encontramos esa pasión por lo que hacemos, pero también tenemos que entrenarnos en toda nuestra vida, no solo entrenar la mente, sino también entrenar el alma, el corazón para lo que estamos haciendo. Y ahí nace este taller, esta conferencia del ADN del astronauta, contar un poco de mi vida, de cómo inicié la Fundación She Is y cómo llegamos hasta la NASA con muchas niñas de todo el país y de toda Latinoamérica, hoy ya en 6 países. Y una primera frase que leía y que entendía el por qué estaba acá era que toda o todo astronauta nace de la curiosidad de un niño o de una niña. Y efectivamente es así. Estoy segura que si hacemos ahorita la pregunta de quién de nosotras ha soñado con llegar al espacio, que cuando mira la luna, efectivamente dice, ¿qué habrá más allá? Esa curiosidad de indagar, de encontrar respuestas, de lograr también entender cómo es nuestra vida y cuál es el contexto en lo que estamos creciendo. Y esa misma curiosidad hace que nos volvamos precisamente esas personas inquietas, orgullosas de hacer lo que hacemos, de buscar más información y de buscar, como le dije al inicio, respuestas. Entonces, el ADN del astronauta inicia efectivamente en el corazón nuestro, en esa curiosidad que tuvimos de niños por explorar. Y ahí nace no solo eso, sino la pasión. Y cuando empecé, digamos, a crecer en un entorno maravilloso con mis papás, muy diferente al que todos hemos crecido, entendí que la vida era un momento, una situación y un contexto donde elegía, digamos, en ese entonces yo, Nadia Sánchez, cómo quería afrontar la vida. Sí, entender que todo aquello, todo contexto o situaciones que hemos pasado todas en nuestras vidas iba a permitir afectar o me iba a servir como una oportunidad de mejorar, una enseñanza para crecer. Y ahí es que, digamos, toda mi niñez se vivió muchísimo en temas de hospitales y yo normalizaba eso, y cuando me enfrento al mundo
empiezo como un astronauta a curiosear y a entender por qué la gente se comportaba así, qué era bueno, qué era malo. Entonces, claro, fue diferente y llegar a un mundo un poco hostil de qué era lo que estábamos encontrando. Y en ese crecimiento fui forjando precisamente una palabra que siempre me acompaña y que acompaña ese ADN que hoy seguramente todas vamos a salir teniendo de esas astronautas, y es la resiliencia. Entender que había situaciones que no se pueden cambiar, que hacen parte de la vida, pero sí cómo las podía yo adoptar o cómo las podía modificar, transformar para esa pasión o ese cariño o ese entendimiento de lo que yo estaba viviendo. Y saliendo, digamos, ya del colegio, siempre me río con la historia del ADN del astronauta porque decía que mis papás ya tenían uniforme en el colegio de todo lo que los llamaban cada semana. ¿Y por qué los llamaban cada semana? Pues imagínense esa niña inquieta, esa niña curiosa, en un colegio de monjas femenino. Entonces habíamos formado, mejor dicho, la rebelión. Yo decía, ¿por qué no podíamos levantar la voz por las cosas que no nos gustaban? Entonces empecé a entender que esa fortaleza mía estaba precisamente en levantar la voz, en entender que no todo estaba bien, en por qué tenían que ser las cosas así, en defender a veces lo indefendible. Y entonces yo creo que gracias a ese crecimiento y a levantar la voz y a que mis papás nunca me silenciaron, sino todo lo contrario, me apoyaban y estaban seguros y creían en mí, fue que formé precisamente esa pasión por lo que hacía, esa resiliencia y sin límites, en que todas las mujeres y niñas del mundo podían levantar la voz sin miedo a, que todas las niñas y mujeres del mundo tenían la voz o la palabra sin miedo a. Y ahí es cuando inicio todo ese proceso de entender lo normal que era el mundo, que para mí era terriblemente diferente, y entender también los contextos de las personas, de las situaciones, de no tener límites, de poder también diferenciar en lo que me gustaba y lo que no me gustaba, y también entender y tener esa compasión y esa empatía que niñas y jóvenes como yo vivían. Yo creo que hoy en día vemos mucho que las jóvenes tienen un tema súper importante y es ese apoyo, y sufren mucho de bullying, donde no hay una guía o un acompañamiento o roles a seguir, precisamente entran en un proceso de depresión, y es ahí donde nosotras también queremos que ese DNA del astronauta llegue a esas niñas, donde ellas puedan ser lo que quieran ser, que no las silencien como a mí lo hicieron en ocasiones, en muchos contextos, pero que había también un patrón o un grupo de apoyo que apoyaba, valga la redundancia, de no silenciarme, sino de levantar esa voz. Entonces, si te das cuenta, ese ADN del astronauta, uno inmersamente va construyendo no solo su personalidad, sino va entendiendo el por qué estamos hoy ahora trabajando por eso, el por qué, digamos, desde pequeños encontramos un contexto diferente y vamos moldeando no solo nuestra personalidad, sino también hacia dónde nuestro corazón quiere trabajar. Y ahí es cuando inicio otra etapa de la vida de la universidad, y fíjate que ahí empiezo, ahí, como dicen, a conocer ese espacio mucho más grande que me rodeaba. Entonces, yo venía, yo no vivía en Bogotá, que es pues una ciudad capital donde todos conocen, sino yo venía de un municipio súper cerca, y claramente la ciudad a veces se lo comía a uno en todo sentido. Entonces, uno enfrentarse de nuevo a lo desconocido, a una persona que era súper terca, bueno, que sigo siendo terca, que levantaba la voz, que nadie las podía callar, que le parecía terrible las injusticias y las vivía como propias. Entonces también empecé a entender ese contexto de las mujeres, de las jóvenes, de las oportunidades. Yo tenía la oportunidad de estar en la universidad, pero también veía cientos de mujeres y jóvenes que no tenían la oportunidad de estar, y siempre me cuestionaba el por qué no todas podíamos acceder no solo a educación, sino también a esos privilegios, porque yo siento que todavía el tema de la educación en Colombia, y por eso trabajamos tan fuerte, viene siendo un privilegio y no un derecho fundamental. Entonces ahí es donde sigo cuestionando y enfocándome. ¿Y cómo es que terminó la universidad? Y entonces ya había conocido, como les dije, como el astronauta que se lanzó a lo desconocido y estaba tejiendo ese ADN del astronauta. Entonces ahí empezamos efectivamente a construir, a tejer y a entender cuál era ese propósito. Y fíjense que en la universidad
yo veía mucho que mi mamá trabajaba mucho con mujeres, demasiado. Y es como la persona más trabajadora, terca, divina, orgullosa, y ella siempre repetía que donde había una máquina de coser nunca había hambre. Y ella efectivamente trabaja con todas las mujeres, les enseña a coser, tenía su academia y tenía su local y cosía y bueno, como toda la historia. Entonces yo crecí viendo eso y siempre tenía en la cabeza donde hay una máquina de coser no hay hambre. Y efectivamente como que dije, imagínense donde todas las mujeres del mundo tuvieran una máquina de coser o una herramienta como para poder salir también adelante y no que sean unos privilegios de unos pocos. Y empecé a construir, yo creo que esa línea social, pero también entender todo ese esfuerzo y esos logros ganados más adelante y de yo estar contando el testimonio. Tanto mi hermano como yo, digamos, nacimos en un contexto diferente al de todas, pero yo siento que si la vida nos dio la oportunidad de vivir y hoy 33 años después les estoy contando esto, es porque teníamos ese propósito, en mi caso, de entender que cada mujer tenía que tener una herramienta en su casa precisamente para salir adelante. Y ahí es donde ese cuestionamiento, entonces, empiezo a recorrer, empiezo historias reales, y ahí es donde incluso último año de universidad, yo viajé a Guatemala, niños afectados por las maras salvatrucha, y decía, ¿qué es esta realidad tan terrible de los niños de ver a todo lo que estaban? Y Nadia, ¿se está entrecortando o soy yo? Porfa, cuéntenme si estamos perdiendo, la estamos perdiendo a ella o yo soy la que me estoy yendo, porfa. Hola, No, hola. creo que es Nadia, yo te escucho perfecto. Sí, ah, por Sí. Dios. Queremos saber si se le mejora. Ay, bueno, no, ahí está ella conectada. Hola, mi Nadia, te perdiste. Hola, yo, Dios mío, me quedé orbitando sola en el espacio. Sí, en el espacio. Y como les decía, en esta nueva experiencia de vida, empecé efectivamente a orbitar esas nuevas pasiones, esos nuevos contextos, a conocer gente de todo el mundo, a entender cómo podíamos estructurar y generar proyectos de impacto. Y estaba en un área súper aburrida en ese entonces, pero pues trabajaba en Washington y sabía cuál era mi foco y lo quería hacer. Y salió una oportunidad de crear un proyecto en el banco para el sector social. Ahí nace She Is, donde yo creo She Is para el sector social y era solo una apuesta, herramientas y oportunidades en un modelo 360 donde la mujer necesitaba efectivamente, pero también ser escuchada, pero también tener voz, pero también conocer sus derechos, pero también construir paz, porque la mayoría de las mujeres en las que pensaba eran esas mujeres que habían enfrentado la guerra de frente, víctimas del conflicto armado, que habían perdido sus familias. Y así es como en el 2015 presento este proyecto al banco. Después de un proceso gigante, lo rechazaron y ahí sentí efectivamente que me salí de órbita. O sea, dije, aquí fue, creo que fracasé, no estuvo bien, algo pasó y no, la verdad era que era una gran oportunidad para no hacerlo ahí, sino hacerlo hoy donde está en muchos países. Entonces, después, digamos, como de ese primer rechazo, entendí qué era lo que tenía que hacer. Yo tenía dos opciones, o quedarme con el rechazo, frustrada y seguir zona de confort por la comodidad, o lanzarme como el astronauta curioso de nuevo, o sea, por enésima vez a lo desconocido, volver a mi país y entender qué era lo que quería hacer con She Is. Entonces, en este recorrido, parte de una de mis jefes, y ahí voy con otro punto importante que construye el ADN del astronauta, y es rodearse de las mejores personas posibles, de quienes más saben en la vida,
porque te van a guiar precisamente en ese camino al espacio, a las estrellas, a la luna. Y afortunadamente lo entendí, que era rodearnos de esas grandes personas que nos guían, que nos apoyan, que nos inspiran. Y una de esas era mi jefe en ese entonces, y me dice, ¿por qué no presentas este proyecto a la Casa Blanca en el programa de Emprendedores Emergentes de Barack Obama? Y siempre cuento este chiste tal cual, que yo me le reí en la cara y le dije, pues si el BID me va a rechazar Obama, o sea, no hay ninguna oportunidad. Y efectivamente lo presenté y quedé entre las 10 emprendedoras alrededor del mundo con un programa que solo era una idea, o sea, cómo lo soñaba. Viajamos a Kenia con el expresidente Barack Obama a la Cumbre Mundial de Emprendimiento y ahí realmente se vuelve a abrir mi mente y vuelvo a otro punto de ese ADN del astronauta. Y es que encontré eso que me hacía literalmente apasionarme mucho más por lo que hacía y cómo podía generar una ayuda. Llego yo de Kenia a mi pareja, a todo lo que he construido, regresé efectivamente a entender qué era lo que quería hacer con She Is. Y fíjense que el nombre nace de algo muy curioso y era que yo quería en ese entonces que los jurados me eligieran, pero también detrás del programa era identificar quiénes eran ellas madre, hija, ingeniera, científica, astronauta, pero también que ellos dijeran ella es, y por eso nace She Is. Entonces llego a Colombia y empiezo a recorrer realmente todos los rincones de mi país y a conocer, ahora sí, la realidad. Y ahora sí, como decimos, me enfrentaba a una realidad más allá de las noticias, más allá de la televisión, sino a conocer y a recorrer caminos en lugares desde el Cauca, desde el Magdalena Medio, a entender las historias de las mujeres y fui efectivamente adaptando lo que quería con la fundación. Yo llegué y no sabía cómo podía hacerlo, pero luego de 2, 3 años de navegar y como decimos, los astronautas se hacen famosos cuando salen al espacio, no cuando están en la Tierra. Quiero decirles que a nosotros nos pasó lo mismo. Con She Is, en ese ADN, nos conocían más afuera, como nadie es profeta en su propia tierra, que acá adentro. Entonces nos invitaban alrededor del mundo a contar la historia. En el 2017, solo con 2 años de operación y solo en el Magdalena y Cauca, el Banco Mundial nos hizo un libro que se llama Ideas for Action, donde elegían 10 ideas alrededor del mundo y hacían un libro de por qué esas ideas estaban transformando o impactando la vida de más mujeres. Y ahí entendí que si ya estábamos validadas por un organismo, sabía que estábamos haciendo las cosas bien, sino que nos tocaba enfrentarnos efectivamente a más desafíos, o sea, tocaba hacer un esfuerzo para lograr que la gente creyera en este proyecto. Y fíjense que, así como dicen que hasta este año y el año pasado van a estar las primeras mujeres en misiones en el espacio. Imagínense que cuando yo llegué con She Is, efectivamente, con ese ADN en la sangre, muchas veces me decían que volviera a Washington, que esto no era lo mío. Me confundieron 200.000 veces que si yo era una de las beneficiarias de la fundación o me repetían en constantes reuniones que querían era hablar con mi jefe, con la directora y les decía es que soy yo. Entonces imagínense lo que fue también romper estereotipos de alguien joven que llega a Colombia, que les estoy hablando de hace 7 años, 7 años y medio, en el 2016, y que obviamente para ellos lo importante también era mi apariencia y nadie me creía. Y 3 años después de navegar, entender cómo darle una sostenibilidad, una proyección a la fundación, fue un reto, porque yo creo que lo que me mantenía de pie era mirar a las mujeres y a las niñas que dependían de nosotros y que creían en esa apuesta. Entonces ahí realmente inicia lo que es ese sueño de ellas astronauta. Hoy estamos presentes en casi todo el país, estamos presentes en 7 países, ha sido un crecimiento exponencial que solo miramos atrás con el equipo de trabajo y vemos la cantidad de mujeres y niñas que hemos ayudado a brillar. Y todo ha sido una anécdota. O sea, cuando yo les cuento a todas las mamás, a las mompreneurs y a todas las personas que se conectan de si esto fue fácil, quiero decirles que año tras año ha sido una anécdota y un desafío. Claro, yo inicié en el 2016, ahora imagínense que en el 2017 perdí un riñón, estuve en cuidados intensivos, yo decía,
o sea, era para reírse, porque yo le decía a mis papás, y la fundación, ellos como, preocúpate en la salud. Y era tanta la fuerza que al mes ya estaba caminando y estaba viajando en un avión para el Vaticano a una audiencia con el Papa para mostrar el trabajo de las mujeres. Luego en el 2018 fue otro desafío gigante de entender precisamente cómo podíamos darle sostenibilidad a la fundación. Luego en el 2019 empezamos otras anécdotas gigantes donde nos dio por traer y hacer el evento más grande de Latinoamérica en equidad de género. Y ahí empieza la historia porque ahí unimos a todas las empresas que no conocían nada de She's, ni de nuestra historia, ni de mi historia, ni de todas las astronautas que venían conmigo, ni de un equipo de trabajo. Entonces fue otro desafío de lanzarnos a hacer un foro sin que nadie nos conociera y donde llegábamos a todas las empresas y decíamos que era el foro más grande del mundo, pero nadie nos conocía, pero debían confiar para depositar la confianza, valga la redundancia, en nosotros y apostarle a un foro. Y luego en el 2020, después de este crecimiento gigante, ya teníamos una sede en Costa Rica, porque en el 2018 con la ONU habíamos viajado y se había enamorado un bufete de abogados y logramos llegar a Costa Rica. Estábamos trabajando con mujeres indígenas en la frontera con Panamá. Entonces, como ver todo ese crecimiento, pero una fuerza intermitente de llevar cada máquina a cada casa de cada mujer, es decir, llevar esa herramienta precisamente para que ellas salieran adelante. Y luego nos dimos cuenta en ese 2019, en anécdotas gigantes, que yo me bajo de un escenario en la India y resulta que alguien quería conocerme y presentarme a toda una gente para ver qué podíamos hacer. Y fíjense que cuando yo me bajo de ese escenario al otro lado del mundo, y la reunión a la que me invitó era todo el board member del Space Center de la NASA para crear este proyecto. Entonces, en el 2019 nace la línea de acción para las niñas. Trabajamos mucho con las mujeres, pero nos dimos cuenta que las mujeres faltaban a sus proyectos, había necesidad, digamos, parte de desertar de esas herramientas que les dábamos, de recorrer el país, de darles sus diplomados de emprendimiento, de fortalecerlas, de hacer las capacitaciones, era porque no tenían, la mayoría eran madres cabeza de familia, son madres cabeza de familia. Entonces no tenían con quién dejar sus hijos y empecé a entender que también había una generación por la cual trabajar, que como yo de niña soñó, quería ser curiosa y trabajó para lograr hacer esto realidad, habían más niñas que necesitaban ese empujón, o sea, que les dijeran que ellas podían ser lo que quisieran ser y no las limitaran. Entonces nace en el 2019 el proyecto Ella es astronauta. Y en anécdotas llega 2020, nos llega la pandemia. Entonces, claro, estaba todo organizado, habíamos lanzado la convocatoria, llega la pandemia, las niñas viajaban el 20 de marzo, cierran todo el mundo el 13 y el 14 de marzo. Entonces nos dio a nosotros una, o sea, literal, una revolcada en la estructura con la fundación. O sea, nos tocó revisar cómo íbamos a trabajar y darle la vuelta a esos programas, porque prácticamente todo pasó a la virtualidad. Pero imagínense lo que era trabajar en la virtualidad con niñas en zonas rurales, sin internet, sin computadores, sin herramientas. Entonces nos dimos a la tarea efectivamente de hacer lo posible, de que cada niña tuviera una herramienta tecnológica, de ver el esfuerzo de niñas hasta caminando 2 horas para llegar a puntos Wi-Fi que habían instalado en el gobierno. Entonces nos dimos cuenta que efectivamente eso nos había fortalecido. Era un tema de resiliencia, muchas organizaciones cerraron, muchas empresas nos cortaron, pero yo creo que acá primó muchísimo la visión de hacer posible lo imposible en medio de una pandemia, y yo creo que fue uno de los mejores años porque reestructuró un programa que hoy es un programa histórico al que hemos llegado en 6 países, donde ya muchísimas niñas están en proceso de becas de universidad, donde se garantiza no solo la educación superior, donde tenemos niñas que en su vida habían salido incluso de la selva amazónica, donde niñas indígenas, afrodescendientes han podido vivir cada momento como una transformación gigante para ellas y sus territorios, y donde esas niñas se convierten en esas roles o role model a seguir, que a veces es lo que falta en las niñas, que más allá que las veamos tan difíciles de alcanzar. Entonces ahí pasé como a esa quinta etapa del ADN del astronauta, y es entender el para qué, el por qué y con quién estábamos trabajando para transformar el mundo. Entonces, en ese proceso fue fortalecer esa pasión. Pasó la pandemia, de nuevo, 1000 anécdotas en la pandemia, que si les contara, diríamos, no puede ser que lo hubiéramos logrado, y se fortaleció también un equipo de trabajo. Yo creo que lo más importante es que en el 2020 no abandonamos a nuestro equipo.
digamos, hicimos lo contrario a lo que toda empresa haría de recortar o de cerrar operaciones. Nosotros lo que hicimos fue aumentar las operaciones y luchar a las niñas que nos estaban esperando, pues también y una experiencia de cómo lográbamos poner a ellas el servicio y la pasión de que lo estábamos haciendo bien y que no había nada que nos limitara, ni una. Ay, Dios mío, bendito que el internet tampoco nos limite de seguir escuchando esta historia. Ya, Ay, ¿me escuchan? sí, ya regresaste. Yo, Dios mío, me quedo así siempre con la historia. Bueno, les decía Ay, no. que la pandemia fue un año efectivamente muy duro en el mundo. Nosotros también como fundación hicimos demasiado apoyo porque sentíamos el dolor de organizaciones, de empresas, pero también fue un año espectacular que nos sacó de esa zona de confort y nos obligó a reestructurar esa gran palabra que han escuchado demasiado de reinventarse, pero efectivamente fue volver a estructurarlo y confiar en un equipo de trabajo y aprender a trabajar también a la distancia, pero con ese amor y ese propósito, digo yo. Viene 2021, el mundo abre y nosotros crecimos. Entonces llegamos a Costa Rica, a Ecuador, a Perú, a República Dominicana, 2022, o sea, empezamos ya en 2022 con la primera misión de estos países, la segunda en Colombia, abrir nuestros centros de empoderamiento en el país para que más mujeres puedan llegar y capacitarse. Y hoy tenemos 3 centros de empoderamiento, 2 de ellos en un alto funcionamiento en zonas álgidas por el conflicto, como lo es Arauquita y Orito, y donde recibimos más de 120 mujeres, se gradúan, tienen herramientas, vuelven a creer en ellas. Y también tenemos lo de la NASA, y también tenemos este foro que ya va para su 5ª versión. Y hablábamos con nuestro equipo de trabajo y mirábamos hacia atrás y veíamos la cantidad de mujeres y niñas que hemos ayudado a brillar. Y decíamos, esto ha sido posible por un equipo. Digamos, yo soy la persona que pongo la cara, pero créanme que detrás hay muchas mujeres y hombres trabajando muy fuerte para hacer esto realidad, porque uno solo pues no llega, o sea, solo puede que llegue, pero acompañado llega más lejos. Y obviamente acá no se trata de llegar más rápido, sino más lejos. Y es importante también hacerlo con todo ese equipo de trabajo y hoy estar hablándoles de una tercera misión en Colombia, de estar en 6 países, de haber sido la primera organización que logra un acuerdo con la NASA y el primer programa de habla hispana con la NASA, donde ha beneficiado a más de 120 niñas, a más de 300 niñas de forma virtual, donde tenemos esas becas, donde vemos abrir sus proyectos de vida y donde tú llegas al territorio, ejemplo, llegábamos al Bichada, llegábamos al Guaviare y donde te reciben y las niñas también son las reales estrellas. Cuando les digo a ellas, cada vez que ustedes miren TikTok, Instagram, YouTuber o todas las redes sociales, las verdaderas influencers son ustedes porque están transformando y le están mostrando a más niñas y mujeres que todo se puede hacer realidad desde esas regiones, que a nosotras no nos define donde nacemos, pero sí nos define cómo transformamos nuestro entorno. Y ahí que nada nos va a definir para hacer posible lo imposible y que no hay límites en llegar realmente, como decimos nosotros, hasta las estrellas. Y hoy 2023, equipo de Mompreneur, les puedo decir que efectivamente hay una historia de vida, hay una historia de un equipo, hay una historia de una fundación y que en 7 años hemos crecido en la manera en que nos hemos visionado y que hemos superado, créanme que todos tenemos crisis en estructurar, en liderar, en absolutamente todo, en que hemos tenido momentos duros. O sea, yo les contaba, creo que en una entrevista de haber estado en medio de un paro nacional armado, haber recibido una granada en los pies y que no haya explotado. Entonces, son situaciones que antes nos están forjando y nos están mostrando hacia dónde van. Entonces, hoy en el 2023, pues les puedo decir que estamos creciendo, que hay desafíos todos los días, pero hay oportunidades de mejora, que tenemos el ADN del astronauta y que todas lo podemos tener, de hacer posible lo imposible, de tener nuestra 5ª versión del foro, donde hoy en día es uno de los foros más grandes de Latinoamérica en equidad de género y la gente va a vivir una experiencia
más que un foro académico, o sea, donde se van a inspirar, donde hacemos lazos, amistades, camaraderías, como decimos nosotras. Y hoy también les puedo decir que voy a ser mamá, o sea, ya soy del club de las mompreneurs. Y adicional, pues seguimos creciendo en más países. Este año abrimos Panamá. Entonces, pienso que todo esto pasa en la medida en que logremos encontrar cuál es ese ADN. Cuando les hablamos a las empresas, ustedes deben tener un ADN inmerso de equidad de género, más no por obligación, que cumplir una cuota, sino que lo tienen que vivir, lo tienen que respirar. Y lo mismo es con el ADN del astronauta, porque a la final todas somos astronautas de nuestras vidas y de otras tripulantes que están al lado nuestro o siguiendo nuestros pasos. Entonces, esa es como la historia resumida del ADN del astronauta, de conocer y enfrentarse a lo desconocido, de orbitar la mente para lograr lanzarse y salir de esa zona de confort, de encontrar la pasión y hacer posible lo imposible. Y obviamente de tener un gran equipo, una gran tripulación para que lo haga posible, como le decíamos ahorita. Entonces, ese es a todas las mujeres, mamitas y mompreneurs, ese ADN que tenemos, desde la protección, desde precisamente salvaguardar, pero también de orbitar e ir más allá. Cuando hablamos incluso de ese instinto maternal, eso es tener también ADN del astronauta de proteger. Que hoy no seremos astronautas reales que van a la NASA, al espacio, a Marte, a la Luna, pero sí somos astronautas de la vida de muchas mujeres y niñas o niños que dependen de nosotros. Ay, mi Nadia, esta historia tuya, yo digo, Dios mío, yo quiero ser como Nadia, porque diste cosas tan lindas que a todas, o sea, ¿cómo no tener tu testimonio? ¿Cómo no tener tu ejemplo y lo que tú has logrado para todas nosotras? Hay varias cosas que tú dijiste, por ejemplo, obviamente en toda tu historia cuentas el cómo te has levantado, en toda, no, mejor dicho, o sea, el sentarse a tomar un café con Nadia Sánchez es como, ¡oh! Por Dios, todo lo que ella ha tenido que vivir en cada una de estas visitas a las regiones, en las visitas ante el Vaticano, ante Barack Obama, ante todo el mundo. Eso realmente es retarse a ella misma, a ella como mujer. Como nosotras también nos retamos todos los días, pero definitivamente no dejarnos de las situaciones que nos pueden pasar. Y mira que hablaste de eso y dijiste, bueno, al principio muchos obstáculos, pero tú no sabías qué había detrás de, y era sacar a Cheese al mundo entero, darle muchísimas alas. Si hubiera quedado ahí en el beat, pues yo creo que no hubiera tenido tanto alcance como el que está teniendo. Entonces yo creo que todo obra para bien. Y el rodearse de personas, que yo creo que es uno de los objetivos más grandes que tenemos en Mompreneurs Colombia, porque si nos unimos, realmente llegamos más lejos y también más rápido. O sea, cuando unimos nuestras fuerzas. Creo que este es un testimonio súper lindo, más allá de todas las herramientas que podamos tener, más allá, creo que esto nos inspira muchísimo a que nadie lo está logrando, lo sigue logrando día a día, ahora con un nuevo tripulante que es ese hermoso bebé que ya está, que llega y la sigue sacando del estadio, y no solo del estadio, sino del planeta, ya está de verdad, mejor dicho, en todas partes, en todo el universo. Gracias, mi María Pau. Nicate Muñoz, tienes levantada la mano, ¿me quieres preguntar? Yo creo que aprovechemos todas las que estamos aquí en vivo, hacerle todas las preguntas que podamos, o sea, de verdad tener y contar con nadie dentro de nuestra comunidad es un privilegio y un honor muy, muy grande, porque definitivamente nos inspiras a seguir, Nicate. Bueno, pues muchas gracias, buenos días a todas, gracias por tu historia que me inspira muchísimo. Cuando dijiste lo del colegio me acordé también de cómo era yo de curiosa y de persistente en el colegio, y pues creo que eso también como que me hiciste acordar del por qué hago lo que hago, y es acompañar a las mujeres en el parto para que realmente puedan tener una experiencia positiva, puedan tener también una lactancia tranquila, porque pues desafortunadamente hay muchas mujeres que sufren violencia obstétrica o que no las tratan de una manera adecuada en la clínica. Entonces pues llevo ya 7, 8 años haciendo esto, y de verdad que me inspiras mucho, porque yo decía también, porque digamos en mi adolescencia como que me gustaba también alzar la voz por otras mujeres, y justamente es lo que hago, ¿no? Como preparar a estas mujeres y viendo pues como todas las mujeres que tú acompañas, que bueno, son niñas, adolescentes, pero también pues justamente estás impactando a tantas familias.
En caso tal de que te interesara, pues yo también podría aportar a tu fundación dando charlas para que las mujeres en condiciones vulnerables, por ejemplo, muchas adolescentes que están embarazadas, mujeres tratadas de información, que no tienen esta preparación para su parto en clínica, pues puedan tener esta información tan importante para que realmente puedan vivir una experiencia linda de parto, que puedan estar preparadas para la lactancia. Entonces, en lo que yo te pueda servir, sea virtual o presencial, de verdad me encantaría porque pues trabajo con muchas mujeres que tienen la posibilidad económica de poder acceder a cursos, pero también me gustaría llegar a muchas más mujeres que no tienen la posibilidad económica y que quisiera también como hacer esa labor de poder llegar a más mujeres, porque esto impacta mucho en la vida de los bebés, de la lactancia materna, de que las mujeres no sufran una depresión postparto. Entonces realmente es un gran impacto en la sociedad que si de pronto te interesa, pues estoy aquí para servirte, a ti y a tu equipo. Gracias, Kate. Fíjate que hay un tema tan fuerte y es uno, el de la prevención del embarazo adolescente, que igual ya sabemos que es un tema de salud pública y o sea, tratamos de prevenir y de trabajar precisamente con nuestras niñas y jóvenes y ya digamos con las mamitas con las que trabajamos es también tratar de que tengan toda esa información y tú nombras algo que a veces se nos olvida, pero que lo viene a diario, es el tema de la violencia obstétrica, o sea, o de llegar a un lugar y que no te atiendan bien, sobre todo las mamás que van a tener pues a sus bebés recién primerizos o segundos que no tienen todo un apoyo emocional. Y fíjate que es un tema que hace parte de ese círculo 360, o sea, que en el crecimiento de las mujeres debemos ver todo tan integral y también qué es lo que impide el crecimiento. Entonces, me parece maravilloso. María Pau ya nos había. Mi Nadia, te volvimos a perder. Sí, se Pero está cortando. sí, pero no, a mí me encanta todo lo que nace, miren, a partir de esto, del escucharnos, de unirnos, y ahí Alexa también está escribiendo eso, soñar con el beneficio del otro es realmente la misión que tenemos todos, que es servir. Y dentro de Mompreneurs Colombia, una de las bases y de los pilares muy, muy grandes de nuestra comunidad es el servicio. Entonces, de la misma forma, mi Nadia, tú sabes que aquí tenemos un grupo de mamás, de mujeres emprendedoras que todos los días luchamos con sacar adelante este proyecto y que también podríamos aportar a todas esas niñas y esas mamás con historias de emprendimiento, con cómo lo hemos logrado. Y desde ya te pongo a tu disposición a todas las Mompreneurs VIP, que desde enero somos un equipo muy lindo de 20 mujeres, pero que a partir ahorita de agosto arrancamos con otras 30, completando un grupo hermoso de 50 mujeres Mompreneurs VIP, que estamos para servir, para recibir muchas herramientas, para capacitarnos, para llenarnos, para crecer nuestro proyecto, pero también para servir y para poner nuestras manos al servicio de los demás. Entonces, mejor dicho, para lo que nos necesites en tema de emprendimiento, de mujer, de inspiración y de cada una, así como Kate, partiendo de su mismo emprendimiento, en cuanto al servicio, aquí estamos, somos las primeras. Bueno, Gracias, mi, sí, dale, gracias, mi María. Acá igual queremos ver a todas las mompreneurs en nuestro foro y ojalá tengan todo el espacio de presentar esto tan hermoso como lo de Kate, obviamente la comunidad mompreneurs, y allá se van a inspirar no solo con las niñas que van a ir, sino también las mujeres. así es, chicas, todas las Mompreneurs Colombia que lo estamos viendo ahorita, esta transmisión en vivo y las que lo van a ver después en nuestro canal de YouTube, vamos a tener un súper encuentro en el She's Global Forum, no se lo pueden perder, agosto 8, 9 y 10. Tenemos un cupón para toda nuestra comunidad para que puedan adquirir sus boletas. El cupón es She's Mompreneurs, She's Mompreneurs. ¿Listo? She's Mompreneurs. Y ahí van a tener un descuento importante para las boletas, chicas, y para que nos veamos. Realmente vamos a ir a vivir el She's Global Forum. Vamos a ir allá con nadie, le vamos a poder dar ese abrazo que queremos darle, ver esa barriguita que yo la quiero ver, pero además de eso, compartir con la comunidad, compartir con todas estas niñas, tomarnos una foto con esas niñas valientes que a mí siempre me hacen parar los pelitos y Dios mío, poner la piel de gallina porque son unas niñas hermosas, súper valientes, esforzadas.
y además de eso poder tener espacios para poder impregnarlas, inspirarlas y también apoyarlas en ese camino que están llevando. Entonces nos vemos todas las que quieran ir, todas las que estén aquí conectadas. Tenemos este súper cupón para que nos veamos allá, tengamos un momento Mompreneurs dentro de Cheese y podamos realmente vivir lo que es llevar esos sueños de los niños a la luna. Eso me fascina. Entonces estoy súper feliz. ¿Quiénes de todas vamos a estar? Aquí están escribiendo en el chat. Nos encantaría unirnos. Mira, como Alexandra Solano, Mompreneurs VIP, como presidente de la IC, de la Asociación Internacional de Consultores de Imagen, nos encantaría unirnos con charlas gratuitas sobre imagen y empoderamiento. Mi Nadia, acá, mejor dicho, dentro de VIP tenemos tanto talento y tanto y el servicio nos brota por la piel a todas las chicas. Somos un grupo muy lindo, de verdad que ya somos familia, pues no solo por frase de cajón, sino en realidad que estamos Me dispuestos. encanta. Yo también ya soy una mompreneur. Pues claro, desde el principio, desde siempre. No, y todas las que se quieran unir, incluso le decíamos a María Pau que las que se quieran unir y podamos tener los espacios de compartirlo, más que bienvenidos. Realmente 3 días hacen magia todo lo que vivimos durante el año y estoy segura que ustedes van a tener magia allá. Así es, así no sean Mompreneurs VIP, también las invitamos a que compren sus boletas con el cupón Cheese Mompreneurs y allá nos vemos. Vamos a tener un espacio en el que vamos a estar unidas como mujeres, vamos a estar inspirándonos con todas las historias. Hay un espacio de premios que a mí me fascina porque eso es darle voz a todas las acciones y esfuerzos que estamos haciendo como mujeres también por dejar nuestro granito de arena. Y nada, muchísimos espacios para contar lo que somos, lo que estamos haciendo y bueno, todo. Entonces, las súper esperamos. Mi Nadia, gracias por estar esta mañana con nosotras, sé que tenías una súper agenda, mejor dicho, pero sacaste el espacio para estar aquí con nosotras. Vamos a seguir, vamos a poner este video en YouTube y las que lo quieran volver a ver, bueno, lo que sea, o contactarse también con Nadia, aquí dejamos en el canal de Mompreneurs Colombia y miramos cómo nos unimos entre todas. Gracias, mi Nadia, por este tiempo. Gracias, chicas, a todas por unirse y, mejor dicho, gracias porque estamos aquí en comunidad haciendo cosas grandes y brillando todas juntas. Y gracias a ti y a todas las mompreneurs. Nos vemos en el Cheese. Ya quiero que sea el 8 de agosto. Así es, allá nos vemos y les mando un abrazo gigante. Gracias por la invitación. Bueno, chao chicas, gracias a todos por unirse, nos estamos viendo entonces en Medellín, 8, 9 y 10 de agosto en Medellín. Chao chicas.